Segundo día de la semana. Bueno, me cambio por acá, ¿no es cierto?, para presentar a nuestra amiga de la Escuela de Ingeniería en Informática de nuestra PUCL, Leslie Pérez, que siempre está en contacto con nosotros, que nos va aclarando tantas ideas. ¿Cómo está, Leslie Pérez? Deje de abrir el micrófono, porque si no, no le escucho nada y se me perdió, ¿no? Sabes que tengo tanta pantalla abierta que ya me confundí. Ahí te estoy escuchando. ¿Cómo está ahí? Hola. Hola Jorge, bien, ¿y tú? Saludos a Bien. todos quienes nos escuchan igual. Sí, porque nos ven y todo lo demás. Espérate, voy a subirle un poquito el guataje a tu micrófono. ¿Dónde estás en la universidad? Sí, estoy en mi lugar, en mi templo del trabajo, En el en la templo del universidad. trabajo. Bueno, Sí. oye, hemos hablado en varias oportunidades de muchos temas, ¿no es cierto? Pero este yo creo que es recurrente, esto del chat GPT. Me lo han escrito tantas veces. Echemos un vistazo. ¿Qué podemos decir? Porque fíjate que la gente está interesada. Ha escuchado tanto hablar de esto. ¿Cómo me meto en esta cuestión? ¿En qué consiste? Por favor. Pera y manzana. Eh, Pera y manzana. Bueno, para explicar un contexto, ¿no es cierto?, general, ChatGPT es un tipo de modelo, ¿no es cierto?, conversacional que nos permite, ¿no es cierto?, hablar con estas entidades de inteligencia artificial. Le podemos hacer preguntas, ¿no es cierto? Y en general estos modelos, ¿no es cierto?, han tomado un montón de información y son capaces de entregarnos esta información en base a lo que nosotros, como cuando yo converso con alguien y le quiero preguntar al respecto de algún tema. Por ejemplo, me gustaría saber cuáles son las mejores películas que yo debería ver en base a que me gustan las películas de ciencia ficción, que no sean ¿Ya? tan largas, que ¿Ya? sean interesantes, ¿no es cierto? Y ese sistema que es relativamente experto, ¿no es cierto?, que tiene conocimiento, me puede recomendar, etcétera, o me puede eh, armar, ¿no es cierto?, alguna planificación que tenga sentido para nosotros. ¿Sí? Entonces son sistemas en general que son capaces de, en el lenguaje, ¿no es cierto?, generar respuestas a una pregunta o algún tema nosotros que queramos proponerles, digamos. Ok. Ahora, esta información, esto es inteligencia artificial, ¿de dónde viene esta información? ¿Es abierto de todo el mundo? ¿De ciertos servidores? ¿De ciertas empresas? ¿De dónde sale esa información? Porque si uno se pone a hurgar, ¿no es cierto?, la información es infinita en las redes, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esa cuestión? Okay. Esa información. Hay ciertos sistemas de chat, como por ejemplo ChatGPT, pero por ejemplo en Microsoft también tenemos accesible, ¿no es cierto?, Bing, y Google Bard, ¿no es cierto?, para cosas, ¿no es cierto?, más técnicas de Google, y así otros que van a aparecer, ¿no es cierto?, y hay otros que están disponibles actualmente. Eh, Uno los puede acceder directamente a través de la web. Si usted que me está viendo, escuchando, quiere probar, ¿no es cierto?, puede escribir ahí en el mismo Google Chat GPT y les va a aparecer la página, ¿no es cierto?, de OpenAI, donde tienen una interfaz disponible para utilizarlo, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es registrarse y lo va a poder utilizar. El chat en general es muy proficiente en el uso del español, así que le puede hablar en español que le hable en inglés. Eso es lo primero. Y estos sistemas están entrenados con conjuntos de datos, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Un montón de información que alguien, ¿no es cierto?, armó, ¿no es cierto?, filtró de manera de que este conjunto de información sirviera para que este sistema aprendiera a hacerlo, básicamente, ¿no? Por lo tanto, cada sistema ha sido entrenado con un conjunto de datos específico que cada equipo desarrollador, ¿no es cierto?, definió. Ese es uno de los temas bastante controversiales en términos del desarrollo de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué tipos de datos se utilizan? De hecho, esta semana la Unión Europea, me parece mucho, que aprobó un borrador, ¿no es cierto?, de lo que le llaman la IA Act, ¿no?, que es uno de los primeros intentos de regulación, ¿no es cierto?, desde un organismo europeo. China ya también lanzó un documento que es también borrador, donde hay ciertos requerimientos que se exigen sobre los conjuntos de datos utilizados para entrenar estos modelos. Así que, bueno, hay mucho que
que definir, pero hay diferentes aspectos que deben considerarse al momento de seleccionar datos que informen estos modelos, como por ejemplo que ojalá, ¿no es cierto?, intenten producir. Oye, te estamos perdiendo, Leslie, un poquito. Te estamos perdiendo un poquitito ahí con la señal. Siempre tenemos problemitas ahí al final. Oye, Leslie, la pregunta es la siguiente, que me la estaban haciendo aquí mientras estaba escuchándote. Cuando uno pide, por ejemplo, un trabajo a inteligencia artificial que está tan de moda, ¿no es cierto? Hazme, ¿no es cierto?, un discurso, quiero hacer una presentación, ¿no es cierto? Hazme un PowerPoint, poco menos, ¿no es cierto?, para una presentación en lugar X. Esa información responde 100% a algo que, a ver, ¿hay un respaldo científico, investigativo, que vaya a avalar lo que yo voy a decir en una presentación? Te lo pregunto porque de repente yo puedo decir cualquier disparate, ¿no es cierto? Si yo me voy, porque yo te puedo decir, voy a ir a un simposio de sismología, te pongo el caso, ¿no es cierto? Y dices, por favor, yo me voy a comunicar con expertos, prepárame una presentación, qué sé yo. Pero resulta que no es tan buena la presentación, salió como la mona y realmente lo que yo estaba diciendo no tenía ninguna relación que efectivamente con el nivel de los profesionales que van allá. ¿Yo tengo derecho a pataleo? ¿Hay algún CERNAC de la inteligencia artificial, por ejemplo? No hay CERNAC. Y de hecho ese es uno de los temas más importantes de nuestra interacción, ¿no es cierto?, como humanos con sistemas de inteligencia artificial, claro, que le podríamos llamar sistemas expertos, ¿no? Si uno, por ejemplo, utiliza ChatGPT, yo lo he utilizado un par de veces, ¿no es cierto?, por curiosidad o para ver qué es lo que sale, ¿no es cierto?, del sistema. Hay muchas veces que te dice cosas que quizás no están absolutamente correctas o dentro de un contexto, ¿no es cierto?, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque los datos, ¿no es cierto?, no tienen por qué ser 100% fiables. O sea, está entrenado de datos que están en Internet, ¿no es cierto?, y la información en Internet, ¿no es cierto?, no siempre es 100% fiable, a veces está desactualizada, entonces me puede decir alguna cosa como que es válida ahora, pero en realidad era válida hace unos años, etcétera. Entonces hay que tener cuidado cuando uno utiliza estos sistemas, y una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, es utilizar el pensamiento crítico, ¿sí? Todo lo que a uno le dicen en Internet, independiente de si venga de un sistema que utiliza inteligencia artificial o de una persona o de una fuente de repente muy creíble, tiene que ser ojalá verificado y tomado, ¿no es cierto?, con los resguardos necesarios, ¿sí? Siempre esa política, ¿no es cierto?, de uno mismo debería ser siempre la que aplicamos. Sí, claro. Bueno, ahí está Internet, ¿no es cierto?, lo que pasa con las redes sociales, los fake news, qué sé yo, ahí está, hay un montón de información de ello, ¿no es cierto?, hay un porcentaje que no es fidedigna, 100% no es real, o es manejada, es interpretada, es opinada, etcétera. Entonces, eso mismo se está presentando ahí con este sistema. Ahora, igual es novedoso y entretenido, ¿no? Sí, bueno, en base a eso, ¿no es cierto?, de ahora en adelante yo le recomiendo a todas las personas que nos están viendo y escuchando que siempre tengan esa precaución cuando vean cosas en Internet. Los sistemas de inteligencia artificial son muy buenos generando un discurso que parece, ¿no es cierto?, muy real y muy verídico, ¿no? Entonces, siempre, ¿no es cierto?, duden sanamente, ¿no es cierto?, y busquen confirmar las cosas por otras fuentes, ¿sí? Una de esto, así como dato interesante, Microsoft hace unas semanas sacó un estudio, un reporte en realidad, donde hablaban acerca de las habilidades que se iban a requerir, ¿no es cierto?, en el mercado laboral en el futuro, ahora que la IA, ¿no es cierto?, estaba ya más permeando otras ocupaciones, ¿no? Y una de las cosas que ellos mencionan, ¿no es cierto?, aparte de la capacidad esta que decimos de razonar y de enjuiciar razonablemente cosas, ¿no?, fue mencionada la inteligencia emocional, lo cual, bueno, obviamente que siempre ha sido una habilidad que es deseada, ¿no? Pero ahora es importante porque tenemos que aprender a relacionarnos con este sistema, ¿no es cierto?, y aprender a enjuiciar de manera adecuada cuándo, ¿no es cierto?, vamos a
tomar esto que nos está recomendando, por ejemplo, el sistema, como algo que efectivamente vamos a seguir, o simplemente como una recomendación que vamos a después contrastar con otras cosas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de relacionarnos y no dejar que nos manipulen, en cierta forma, este tipo de sistemas. Bueno, ahí está el desafío, ¿no es cierto?, de entender cuál es el punto de equilibrio. Ahora, hace poco conversaba, ¿no es cierto?, con otro de los invitados, panelistas, qué sé yo, que hay la Policía de Investigaciones llega a determinar, ¿no es cierto?, que a través de una impresora 3D, ¿no es cierto?, se hacen armamentos, cohetes, qué sé yo, o sea, a ese nivel, ¿no es cierto? En este sistema, ¿no es cierto? Fíjate que tengo colegas, ¿no es cierto?, que son locutores, que hacen voces, qué sé yo, y perdieron la pega, porque ahora se están haciendo voces, pero realmente voces, nada de que antes hablaban como máquina, como robot, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo están? ¿Ah? ¿Te fijas? Ahora es súper fluido, incluso tú le puedes poner con un acento latino, qué sé yo, cubano, lo que tú quieras. O sea, ese es el mundo que estamos viviendo ahora. No se sorprendan, pero tengan cuidado, porque de repente te puede llamar, no sé, Don Francisco, ¿no es cierto? La voz de Don Francisco, pero no es Don Francisco. Claro. Él hablaba. Es la voz de Don Francisco solamente, claro, transformado en un ser, ¿no es cierto? Claro. Sí, claro, sí, los sistemas se han vuelto bastante buenos generando tanto, ¿no es cierto?, voces como imágenes, ¿no es cierto? Por lo tanto hay que tener cuidado, precaución con ese tipo de cosas. Bueno, ya se han visto, ¿no es cierto?, la foto del Papa esa con el... Sí, con el entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. En general, yo creo que todo lo que uno ve en internet tiene que uno tomárselo con precaución. Esa es mi regla, digamos. Ahora, con respecto a los empleos y las cosas que, digamos, están en la lista de cosas que probablemente van a cambiar en un futuro, es cierto, ese tipo de cosas, los traductores, por ejemplo, ahora hay unos sistemas de traducción que están haciendo cosas increíbles, en mi opinión, ¿sí? Oye, podemos traducir una persona hablando en un idioma, ¿no es cierto? Podríamos estar haciendo este programa en ruso, en vivo y en directo, y sería inmediato, y con mi voz más encima, ni siquiera una voz que computador. La inteligencia artificial me hace, ¿no es cierto?, que en estos momentos yo tenga un doble, ¿no es cierto?, de Gonzalo Gallardo, que es el jefe de prensa que tenemos en la UCB Radio, pero él no es una imagen virtual que yo consideré, digamos, o es verdad. Gonzalo, ¿está ahí? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad? No, sí es verdad. ¿Gonzalo? No, sí soy de verdad, sí. Ah, de verdad. Creo que sí, creo que soy de verdad, sí. Es de verdad, carne y hueso. Oye, Leslie, te agradezco estos minutos. Es que aproveché de conectar ahí porque tenemos que hacer los últimos resúmenes de prensa antes de terminar. Pero esto nos abre, ¿no es cierto?, el programa del próximo contacto para seguir hablando. Vamos a bajar harta información, vamos a poner varios videos explicativos que andan dando vuelta por ahí que son bien simpáticos. Así que eso, sí, para el próximo puedes hacer ahí una prueba en línea. Eso, que eso quiero. Preguntar de qué hablamos. Eso quiero. Ya, Leslie, encantado, que estés muy bien.